Bienvenido, querido Camilo Gómez, CEO de Ganem. Qué gusto que estés con nosotros hoy. No, Luis, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí platicando un rato contigo. Oye, me encanta que alguien en tu posición, una de las empresas, agencias más importantes, sea una persona tan humana. Entonces, antes de entrar en detalle, me encantaría que nos dijeras cuál es el reto más importante para ti desde tu posición de CEO de Ganem. A ver, este negocio es un negocio que se está enfrentando a un cambio histórico muy robusto, ¿no? La incorporación de la tecnología. Creo que viene en el futuro la era de la plataformización que yo llamo, ¿no? Y que dicen muchos expertos también, ¿no? Donde todo se va a ejecutar con plataformas de manera mucho más automatizada, pero definitivamente sigue siendo un negocio de gente, ¿no? Somos una compañía de servicio, ¿no? Y quien lleva a los clientes adelante son las personas, ¿no? Entonces, lo más importante, más allá de la tecnología, más allá de las herramientas, lo más importante es el pensamiento, la gente y quienes llevan el negocio adelante, ¿no? Entonces, eso es importante, cómo poder vincular la tecnología que está surgiendo hoy en el día a día y vincularlo dentro de la cotidianidad de la gente, ¿no? Sin desconocer esas virtudes humanas y al final lo que nos hace diferentes, ¿no? O sea, lo que nos pone en una posición de privilegio en la tierra versus los animales y todo, pues esa capacidad de razonamiento, de pensamiento, esa capacidad artística que tenemos, ¿no? Entonces, ese sentido único de hacer cosas de una manera diferente, con el corazón, con el alma, es lo que toca seguir empujando, ¿no? Ahí está el reto importante. ¿Cómo vinculamos eso en el día a día de las marcas y de las compañías? Escuchándote me viene la palabra liderazgo, pero para mí el liderazgo empieza con el autoliderazgo, autogestión de mis emociones, autogestión de mis pensamientos, autogestión de mis buenos hábitos para cuidar de mí y poder después, pues más que exigir, inspirar e influir, siempre por supuesto con mano firme. Una empresa sin resultados pues no tiene razón de existir, pero aunado a lo que tú dices y a la palabra que me viene a la mente, ¿cómo defines tú un líder? ¿Qué es para ti un líder? ¿Qué es para ti liderazgo? Yo creo que lo dijiste de alguna manera y es tener una visión. Primero, ir hacia un destino claro, ¿no? Tener un norte claro. eh, y en el camino inspirar a las personas que están contigo acompañándote al llegar a ese destino final. No es mucho más que eso, ¿no? Y el inspirar incluye muchísimas cosas, ¿no? Porque, pues, de nuevo, trabajamos con humanos y hay momentos difíciles, hay presión del negocio, hay situaciones contextuales que no controlamos, ¿no? Hay frustraciones de por medio. Entonces, es poder gestionar ese elemento humano, esa cotidianidad de la gente para cumplir un objetivo puntual y para llegar a un norte no netamente numérico, ¿no? Sino para llegar a un norte que cambie vidas, que permita crecer a las marcas, que permita crecer a las organizaciones y que inspire a las personas también a crecer individualmente. Siempre decimos un poco eso, pero ahorita escuchándote y otra entrevista que tuve hace ratito, me hago una pregunta y es algo nuevo, ¿eh? Nunca antes había tenido esta reflexión. Em, pero creo que no es a cualquier persona, creo que no es a cualquier humano, porque creo que si hablamos de autoliderazgo, también hay que querer y no todo mundo quiere, o no todo mundo tiene los mismos anhelos, aspiraciones o necesidades. Hay, ¿qué características, qué fortalezas, qué talentos, qué valores te gusta o buscas en las personas cercanas a ti, en tus amigos, en tus equipos, que potencializan todo esto? Yo creo que un valor importantísimo es y una capacidad individual es la resiliencia, ¿no? O sea, tú tienes que tener equipos que puedan sobreponerse a los momentos difíciles, porque creo que en un contexto cultural en el que estamos hoy, destacamos solo lo positivo de las cosas siempre, ¿no? Y siempre vemos el, el, el desarrollo y el supermillonario, el supercarro y la supercasa y lo lindo de Instagram, ¿no? Y la foto con con el craft hermoso para que se vea la parte linda. Pero yo creo que
somos más humanos cuando abrazamos la parte negativa de nosotros también, ¿no? Y uno tiene que ser luz y tiene que ser, eh, digamos que positivo para poder salir adelante, pero uno también tiene que abrazar los momentos difíciles y aprender de los momentos difíciles, porque eso te hace más humano, eso te hace más completo, eso te hace mejor líder, mejor profesional, ¿no? Me fascina lo que estás poniendo, nadie habla de eso, pero solo alguien que ha tenido momentos oscuros, la noche oscura del alma, digo yo, puede apreciarlo. Si es que es prudente, ¿nos podrías contar de algún momento de la noche oscura del alma y qué aprendiste tú en ese momento o cómo te ha hecho esto tan sensible o más Uf, sensible? muchos, a ver, yo soy un expat que llegué a vivir a México, soy colombiano, como escuchas mi acento, y yo llegué a vivir a México con dos maletas, una niña de 3 años y un corazón enorme para transformar mi realidad, básicamente, ¿no? Me cambié de país y en ese proceso pues me ha tocado arrancar muy desde cero, luchando, ¿no? Consiguiendo cada cosa sin conocer gente, recorriendo el camino paso a paso. A la pregunta puntual se me viene a la mente el liderar una compañía, que eso fue hace aproximadamente hace unos 3 años que pasó algo, y es liderando una compañía multinacional, fallece mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceas eso entre lo humano, lo complicado, pero pues el resultado, ¿no? Tienes que llegar, tienes que cumplir. Entonces, ese es un momento muy complejo, pero pues digamos que en este camino de vivir en México han pasado muchas cosas muy difíciles también, ¿no? O sea, el, el estar solo a veces, por ejemplo, yo he pasado, y la charla se va a tornar un poco triste y no es el objetivo, pero yo he pasado, por ejemplo, noches de 31 de diciembre con mis hijos dentro del coche porque mi esposo se enfermó y no había con quién dejar a los niños un 31 de diciembre porque ser expatriado es muy difícil, porque no tienes a nadie que esté contigo en esos momentos donde todo el mundo está con su familia celebrando. Entonces, es un poco, ¿no? O sea, lo que se ve es un poco lo que florece, lo positivo, lo instagramiable, pero no necesariamente se revisa tanto la lucha que hay detrás a veces y lo que es soportar para llegar a tener determinadas cosas que tú quieres, ¿no? Entonces, hay que abrazar eso también, como lo decía hace un momento. Hay que abrazar lo negativo y obviamente eso te fortalece, te hace ser mucho más ecuánime en momentos complicados. Cuando tienes que tomar decisiones duras, pues obviamente eh, estás un poco más curtido y eso te ayuda, ¿no? A ser un poco más sensato quizás a tomar decisiones importantes. ¿Tu esposa está bien? Sí, muy bien. Ah, qué bueno, no iba a poder dormir yo pensando en cómo estaba tu esposa después de ese 31 de diciembre. Ah, no, eso fue hace muchos años, Qué bueno saberlo, qué bueno que está cuando, bien. cuando mi hijo estaba chiquito, sí, sí, sí. Camilo, me encanta que hables de abrazar esta parte que duele, de esta parte oscura, de esta parte que nadie habla. Yo siempre he dicho que las personas vemos la cima de la montaña, la punta del iceberg, pero esto no es lo que hay que celebrar o honrar. Yo pienso en mi propia historia de vida, lo que se honra es el camino. En ese caminar, ¿de qué te agarras tú en esos momentos? Porque no es que la historia se vuelva triste, es que lo que nos hace exitosos es esta resiliencia en los malos momentos. Es esta disciplina, esta perseverancia, esta consistencia cuando todo sale mal y das lo mejor de ti y ves que no ves la luz, no ves la luz, no ves la luz y de repente aparece la luz. Entonces yo creo que la verdad, lejos de hablar del éxito, del logro y de todas las cosas, a mí me gusta este tipo de pláticas porque creo que ahí es donde está el jugo, la esencia de la vida. Y igual que tú, igual que yo, hay momentos muy difíciles para todos. Tú no sabes quién te está escuchando. Totalmente, sí. No, yo creo que hay que transitar los momentos difíciles, ¿no? O sea, el dolor no se anestesia, el dolor se transita. Y creo que en ese transitar es donde al final salen fortalecido, ¿no? ¿Y de qué me agarro? Pues de mi familia. Yo creo que hay que tener un norte muy claro también, eso es muy importante, porque si uno no sabe hacia dónde va, yo creo que siente que la noche es demasiado larga y demasiado oscura, ¿no? Y siempre que haya una esperanza y que haya un destino claro, va a ser mucho más fácil transitar la noche oscura. Entonces eso también es muy importante, tener súper claro tu destino, ¿no? Y trabajar para eso. Si tú no sabes para dónde vas, cualquier camión te sirve.
eso es así, ¿no? Tienes que saber para dónde vas. Eh, y ya llegará. O sea, también aprender o sea, no todo, uno también tiene que aprender a trabajar y obviamente es importante tener ayuda profesional y para esos momentos difíciles y saber que no todo se puede también, ¿no? No todo se puede, no todo lo que tú sueñas lo logras y eso es algo que en la vida nos han vendido mal, ¿sabes? Ah, si quieres puedes, tienes que esforzarte, no siempre se puede. Escuchaba yo una entrevista que le hacían al tío de Rafa Nadal, que fue su coach muchos años, ¿no? Y él decía, Rafa Nadal y Djokovic quieren ganar el Roland Garros los dos, pero solo uno va a poder. No siempre puedes hacer lo que quieres por más que lo intentes y hay que aprender también a aceptar eso, ¿no? Entonces yo creo que la vida también es un camino de aceptación, de decir, bueno, pues si no se dio, no se dio, pero pues obviamente seguir luchando y con ese norte claro tratar de cumplir el objetivo que tienes planeado, ¿no? Y estructurado y pensado. Yo he observado a lo largo de mi vida que no es la meta que alcanzamos, es en la persona que nos vamos transformando en los momentos que vamos atravesando. No importa el color del momento. Y es ahí de lo que se trata la vida, ¿no? Dice que las personas somos un cúmulo de aventuras y experiencias, pero yo creo que justo somos ese cúmulo por esa transformación que cada uno de esos matices nos va dando como seres humanos. ¿Qué es lo que más aprecias o valoras tú en un líder? La humanidad, primero, o sea, y la humanidad en el sentido de la empatía, ¿no? Un líder pueda entender más allá del negocio que gestiona personas. Eso es algo fundamental para mí, ¿sabes? Dos, la coherencia, ¿no? Que haya un muy poco gap entre lo que se dice y lo que se hace, porque yo creo que también se puede prometer mucho siendo líder y no cumpliendo mucho, y no cumplir mucho eso que se dice, ¿no? Entonces la coherencia es fundamental, decir y hacer es muy importante. Eh, y la visión de largo plazo con esa persona, ¿no? Que ese líder que está contigo te, te perciba en su camino, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿no? Que haya un sentido de construir juntos varios años. Eso es muy importante. Que a veces puede ser demasiado efímero llegar y cumplir una necesidad de un KPI puntual, pero si tú sabes que tu líder, independientemente de las situaciones, piensa en ti en el largo plazo, es alguien con quien tú tienes que estar. Bien importante lo que estás diciendo. A nosotros nos contratan mucho para acompañar a los equipos a desarrollar mentalidad estratégica. Y mentalidad estratégica es justamente el poder tener este scoop para tener visión a largo plazo. ¿Cómo defines tu mentalidad estratégica? ¿Cómo, Mm, cómo defines y cómo desarrollas en tu equipo la mentalidad estratégica? O cómo alguien, dueño de empresa, CEO o alguien que quiere llegar donde tú estás, puede aprender a tener visión estratégica. Es un entendimiento, yo creo que la forma táctica de decirlo de manera resumida más fácil es saber de todo un poco y de algo mucho, ¿no? Y tener Ajá. una visión mucho más general de las cosas, ¿no? Para ver cómo cada una de las piezas de tu equipo, de tu compañía, de lo que conforman un colectivo, se alinean para llegar a ese objetivo común. Entonces, para eso, para poder liderar más en el largo plazo y de manera mucho más estratégica, tienes que entender cada una de esas elementos que componen lo que lideras y eso te va a permitir, digamos, llevar hacia adelante pues, la organización y saber por dónde vas, ¿no? Saber por dónde vas, entender muy bien el contexto, saberte transformar, porque pues estamos en un mundo donde las cosas cambian constantemente, se reinventan todo el tiempo. Entonces, tener la capacidad de entender qué viene, ¿no? Anticiparse y con las piezas que formaste, saber qué rol juega cada uno y cómo puedes llegar a dar una oferta de valor hacia adelante. Y para eso se necesita creatividad, porque luego las personas dicen, yo no soy creativo, pero la verdad es creo que todos los seres humanos tenemos que ser creativos para afrontar los retos, para alcanzar esa visión estratégica, para alinear las fichas, para influir en las personas. Voy bien. Y lo que leí de ti es que uno de tus talentos es ser creativo. A ver, yo lidero una compañía que está dentro del mundo de los medios y digamos que inició hace muchos años, cerca de hace 50 años,
dentro del mundo de la creatividad, ¿no? Y es cómo generas pues soluciones a problemáticas particulares para las marcas para destacarte en un contexto complicado, ¿no? Donde hay muchísimas marcas, donde todas están gritando por atención, donde, donde cada vez es más difícil llegar al consumidor, donde hay demasiada capilaridad, ¿no? De puntos de contacto. Entonces, generar la atención es muy difícil. Entonces, en ese sentido, hacer las cosas de una manera diferente, solo, digamos que no solo para comunicación, sino en el día a día es fundamental, ¿no? Y la creatividad es básicamente, no sé, pensar formas alternativas de hacer lo que cotidianamente haces. Es una forma diferente, ¿no? Es que no sea el común, pues, o ¿Cómo, resolverlo, encontrar alternativas para resolver problemáticas particulares de una manera no tan esperada. cómo notas tu creatividad? ¿Cuál es tu proceso? Siempre digo, se fuma algo, sueña con la Virgen y se pone rodillas. ¿Cuál es el proceso que tú utilizas para cuando entras en momentos de flow o para ser creativo? Lo primero es entender el contexto, ¿no? Ya, yo creo que uno puede tener ideas, pero si las ideas no responden a una necesidad particular de una marca o del negocio, pues no es importante. Entonces es primero entender el contexto y en función de ese contexto miras qué es relevante, ¿no? Y sobre eso pues ya desarrollas una línea de una idea puntual, una línea de pensamiento y mides si funciona, ¿no? Va a pasarlo sencillo. Si entiendes el contexto, desarrollas algo que funcione para ese contexto y mides si funciona. Y es un tema circular, ¿no? A- Así funciona más o menos los procesos de planeación estratégica en general. También leí por ahí que fuiste bailarina en algún momento y Sí. que eso fortalece tu liderazgo y tu creatividad. ¿Qué nos puedes contar de ahí? ¿Cómo lo relacionas? A ver, ¿Qué te aportó? ¿Qué te enseñó? Esto es increíble. No lo puedo creer. es una, es una cosa maravillosa. A ver, yo cuando estaba en el colegio, para no entrar a algunas clases que no me gustaban mucho, me metí al grupo de danzas y eso se volvió mi pasión, muy orientada con la música, ¿no? O muy pegado a la música. Había un profesor de una zona de Colombia que es el Chocó, una zona afro, ¿no? Que en los descansos del colegio se ponía a tocar tambora, tambora del Pacífico colombiano. Entonces yo me sentaba al lado de él, digamos que en los descansos solo era yo el que me sentaba y él me enseñaba a tocar y hacía, cantaba arrullos del Pacífico. Y así arrancamos el año escolar, ¿no? Él no era mi profesor, era profesor de otros chicos, pero yo siempre en los descansos estaba con él cantando y aprendiendo a tocar percusión. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer el grupo y me invitó a participar en ese grupo de danzas. Y bueno, pues con los años eso fui creciendo, bailé con diferentes universidades en Colombia. Después fui parte del Ballet Nacional de Colombia, ¿no? Haciendo folclore y ballet clásico. Y bueno, y toco percusión también, ¿no? Percusión muy del Pacífico colombiano, que fue lo que aprendí con este profesor que me dio ese momento lindo de vincularme con el arte, ¿no? Y es una cosa maravillosa, ¿no? El poder sentirte a ti mismo, el controlar tu cuerpo, yo creo que de nuevo volvemos a la parte inicial de la conversación, ¿no? O sea, eh, el arte te hace más auténtico, ¿no? Y te hace más humano y te permite diferenciarte de las demás cosas a través de esa conexión contigo mismo, ¿no? Yo creo que la danza es un tema muy físico, pero al final tiene una conexión con el alma, con cosas externas, con el contexto increíbles. Entonces, eso me dio una visión linda de la vida, como diferente, como más artística, como, no sé, chévere. Lo extraño mucho, ¿sabes? Dejé de bailar hace, cuando me dediqué a trabajar mucho tiempo, dejé de bailar, pero es algo que me encanta. Volverás, volverás, volverás. Qué maravilla y qué linda historia. Muy sorpresivo para alguien, ¿no? En tu rol o en estas posiciones. Es la primera vez que escucho algo y me conmueve. Eso está preciosísimo. ¿Qué te Sí, chévere. encantaría dejar en el corazón de tus hijos? Sensibilidad, empatía y ganas Garra. de cambiar, sí,
esa fuerza interior que tú tienes que tener para transformar realidades. Eso es lo que la vida y el mundo necesita, ¿no? Gente que se atreva a hacer las cosas de una manera diferente, eh, gente que quiera cambiar el status quo, ¿no? Que quiera dar una patada en la puerta y decir, bueno, se puede hacer diferente. En tu observación y en tu experiencia, ¿se nace con garra o se puede desarrollar la garra? Yo creo que se desarrolla y depende mucho del contexto en el que crezcas, ¿no? Regularmente si vienes de contextos de niveles económicos más abajo, donde tienes un poquito de ausencia, de cosas como esa, aprendes a luchar por lo que quieres, ¿no? ¿No? Le preguntaban una vez a Batistuta que su hijo que si su hijo iba a ser tan buen futbolista como él dijo que no, porque nunca había tenido hambre, Y es que es verdad, ¿no? ¿no? Claro, claro, como tú lo dijiste. Por supuesto que Sí, sí, creo que alguna ventaja tendría que tener también esas noches oscuras del alma desde tan joven. Algo bueno claro. tenía que traer. ¿Cuál es una lección que has aprendido que ninguna escuela del mundo enseña en el tema de negocios, de liderazgo, de comunicación, de fracaso o de éxito? Mm. Uy, no sé. A ver, me vino a la mente algo y es un día mi mamá, después de una reunión difícil, porque uno en contextos corporativos cuando está arrancando suele ponerse muy tenso cuando se enfrenta a posiciones de liderazgo globales o regionales, ¿no? Entonces un día mi mamá me dijo, si no tienes miedo de hablar con Dios, no tienes por qué tener miedo de hablar con nadie, ¿no? Y eso me marcó la vida, ¿sabes? O sea, como que obviamente el respeto es fundamental, pero nunca entrar sintiéndose menos, sino ir de igual a igual, con total Sí, seguridad de que puedes hacer sí. las cosas diferente, incluso siendo muy junior, ¿no? Y eso lo he venido aplicando, pues obviamente yo estaba empezando cuando eso sucedió, y eso cambió mucho mi vida, ¿sabes? O sea, tener como, no tener miedo a hacer las cosas, así te equivoques, pero pues enfrentar la vida sin miedo es fundamental. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado sobre negocios? El peor consejo que me han dado sobre negocio. No sé, no me acuerdo de ese peor consejo. Espérate a ver si me acuerdo de algo. No, no sé, la verdad. Eh, Quizás digamos que se me viene a la mente algo como cuando te dan consejos con relación a ir en contra de tus principios. Eso es algo que uno no debe tomar, ¿no? O sea, uno tiene que ser fiel a uno mismo siempre y tiene que poner los valores por encima de cualquier cosa. Eso es fundamental. Dormir en paz, diría mi papá. Prefiero dormir tranquilo que dormir lleno, definitivamente. Sin lugar a dudas. Y Camilo, ¿cuál es tu mayor reto en este momento? Estamos cerrando, iniciamos año el 2026. ¿Cuál es tu mayor reto en este momento? Bueno, el año que viene consolidar el negocio viene, como te decía hace un momento, es una industria que está cambiando muchísimo, las compañías globales están en momentos de fusión, se está incorporando demasiada tecnología en el día a día, entonces es poder tener ese buen balance entre lo que es una agencia independiente que tiene un sentido mucho más artístico, más humano en la operación y poder ir de frente a los grandes a ganar ese negocio, ¿no? Viene un año durísimo, el 2025 fue un año muy complejo en general. Espero que el año 2026 con mundial y con una estructura, digamos que política y económica un poco más clara, pues podamos pues dar a conocer una oferta de mercado un poco más robusta al mercado y que sea más aceptada, ¿no? Creo que las marcas están muy acostumbradas a las ofertas globales, más que las ofertas locales e indies, no en la parte de creatividad, sino en la parte de media. Entonces es un gran reto, ¿no? Que conozcan las bondades, saber vender de manera correcta lo que ofrecemos hoy como compañía y crecer el negocio, ¿no? Crecer en un contexto de crecimiento, ¿no? Mantener al equipo motivado en un momento donde hay muchos despidos, donde hay demasiada inestabilidad en el trabajo. eh, y eso es lo que viene, seguir creciendo el negocio en general, ¿no? Con una oferta de Dos, producto clara.
Resiliencia y crecimiento. Resiliencia y crecimiento, así es, Creo que la resiliencia, igual que tú, pienso igual que tú, es fundamental en el éxito. Así como el fracaso es parte del éxito, es simplemente parte del camino, ¿no? No te define. totalmente, Pero no totalmente, podemos hablar de éxito si no hablamos de fracaso, que es mucho lo que tú dices, abrazar las partes oscuras, ser resilientes, entender que el fracaso es parte del éxito. Y me encanta que hables de estos temas que nadie habla, porque todo el mundo se enfoca en lo bonito, en el éxito, en en lo lo... que se muestra, en lo instagramiable, Sí, pero eso es pura mentira, o sea, no hay mayor falacia que eso. Es, ¿qué es todo lo que no se ve que realmente te llevó a ese lugar? totalmente, Nadie, sí, nadie vio las horas de trabajo, nadie vio los hoyos de panza, nadie vio los huesos congelados por el miedo. totalmente, así es, sí, sí, sí. Pero, y siguen habiendo siempre momentos muy complejos, ¿no? Que lo importante es saberlos afrontar y seguir Gestionar. adelante, ¿no? La presión nunca acaba y en la medida que van pasando los años, yo creo que la presión incrementa. Lo importante es saberla gestionar de la manera correcta. Ujú. ¿Qué le dirías a alguien mucho más joven que tú que quiere llegar algún día a la posición en la que tú estás hoy? ¿Qué consejo le darías? Hay que tener un norte claro, hay que aprender a abrazar los momentos complicados, Sí, hay que aprender de todo un poquito y de algo mucho, porque si hay algo que es muy importante en una posición de liderazgo, es tener un posicionamiento claro, que sepan qué pedirte a ti, ¿no? O sea, porque uno tiene que saber del negocio en general, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, para poder tener conversaciones y que sepas hacia dónde va el equipo y poderlo guiar de la manera correcta, pero que de algo tú sepas mucho, ¿no? Tener una estructura muy clara y un diferencial, eso te va a permitir posicionarte en el mercado de una manera mucho más eficiente e ir creciendo. Y, y ser muy valientes. Yo creo que la vida es para los valientes, ¿no? Hay que tener una garra enorme, una valentía enorme y con eso es suficiente, ¿no? totalmente. Qué buen consejo. Creo que sí has dado la fórmula del éxito. Más fácil decirla que ejecutarla, pero sin lugar a dudas creo que sí es. Camilo, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos escucha y quisiera estar en contacto contigo? Me pueden escribir a LinkedIn, ¿no? En Camilo Gómez Martínez, ahí estoy, o nada, por LinkedIn podremos contactar sin tema. Y encantado de poder hablar con el que sea. Muchísimas gracias por la oportunidad de aprender de ti. No, Luisa, encantado de haber platicado contigo, es un honor estar aquí. Muchas gracias.